Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Una pequeña reflexión alrededor de algunos versículos del Corán, de Suratul Baqarah, el Sura 2, y bueno, las lecciones que eso acarrea para nuestro día a día. Es la historia de la vaca. El Sura 2 se llama La Vaca, ¿vale? Y el nombre de este Sura está tomado de un incidente que hay en el Sura, en el cual se explica un incidente que tuvo Moisés, alayhi salam, uno de los profetas de Dios, con el pueblo al cual fue enviado. Y hay unas lecciones, porque estas historias generalmente las leemos pues a modo de historieta, ¿no? Pero realmente hay unas lecciones que tenemos que extraer para el día a día. En Suratul Baqarah uno de los temas centrales es la guía de Dios y los errores que podemos cometer las personas en lo que se refiere a nuestra forma de utilizar la religión, o a nuestra forma de interpretarla, o a nuestra forma de utilizarla con beneficios propios, ¿vale? Especialmente cuando se institucionaliza y hay una clase clerical y todo eso. Entonces, en este incidente Moisés se dirige a sus seguidores, ¿vale? Alayhi salam, y les dice, bueno, Dios empieza diciendo وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ, rememora, explica la historia básicamente de Moisés cuando le dijo a su pueblo Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara. Dios os ordena sacrificar una vaca, ¿vale? ¿Por qué Dios dio esta orden de sacrificar una vaca? Eso es materia de disputa. Una de las posibles explicaciones que considero muy interesante es que los israelitas, que son este pueblo, antes de salir de Egipto, de las manos de Faraón, podríamos decir, o de la esclavitud bajo el gobierno de Faraón, ellos, después de salir de ahí, uno de los errores que cometieron fue fabricar un becerro de oro, ¿vale? Y es posible que ahora Dios les ordene sacrificar una vaca en cierto modo como una forma de dejar claras sus lealtades, ¿vale? Es una posible explicación, pero no es la lección principal que queremos sacar de aquí. Y los seguidores de Moisés le responden, le respondieron, nos estás vacilando, básicamente, nos estás tomando a burla. Y llama la atención aquí el hecho de que ellos muestran, en cierto modo, que no quieren obedecer a su profeta, ¿vale? Pero sin embargo, su profeta les ha dado una orden fácil, y eso es de lo que quiero hablar, y ellos están dispuestos a complicar esta orden, ¿vale? Es decir, a veces la gente tiene la idea de que la religión tiene que ser algo difícil, detallado, súper lleno de normas, y no aceptan bien el recibir una orden que sea sencilla, ¿vale? Y a medida que se desarrolla la historia lo veréis. Moisés dice, pido refugio en Dios de no ser uno de los ignorantes. Jahil lo que tiene es que aparte de ser un ignorante, alguien que no tiene ilm o no sabe, también es el contrario de aql, ¿vale? Es decir, el aql es la capacidad que te permite controlar tus emociones. Y el jahl en este caso es dejarte llevar por tus emociones. Es decir, lo que Moisés está diciendo aquí es Dios me libre de ser una persona que no se controla, ¿vale? Ante el comportamiento de esta gente, es decir. Y entonces ellos, el pueblo este le responde a Moisés. Le dicen a Moisés, invoca a tu Señor o pregúntale a tu Señor que nos aclare de qué tipo de vaca se trata. Llama la atención que cada vez que se dirigen a Moisés dicen Rabbaka, tu Señor, como si no fuera el Señor de ellos, ¿vale? Es decir, es toda esta actitud de lejanía hacia Dios, que es en parte del problema que se está intentando plasmar en estas palabras, ¿vale? ¿De qué tipo de vaca se trata? Y fijaos, Moisés dice, Qala innahu yaqul, ciertamente él, refiriéndose a Dios, dice, Innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun bayna dhalik. Dios dice que se trata de una vaca que no sea extremadamente vieja, que no sea demasiado vieja ni sea demasiado joven, sino que tenga una edad intermedia. Fijaos, ahora esta gente tiene la orden de sacrificar una vaca que no sea muy joven ni muy vieja, ¿vale? Anteriormente tenían la orden de sacrificar una vaca, cualquier vaca hubiera servido. Lo que ha hecho la actitud de estas personas es añadir un grado de dificultad, añadir una norma más, añadir una regulación más a una orden que inicialmente era fácil. Y Moisés añade, fafa'alu ma tu'marun, haced ya de una vez lo que se os está ordenando. Es decir, no sigáis buscándole tres patas al gato o complicando las cosas, ¿vale? Pero naturalmente no se conformaron con eso. Ellos sí respondieron, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Por favor, invoca, le dijeron a Moisés, de nuevo a tu Señor,
para que nos aclare cuál tiene que ser su color. O sea, ahora ellos quieren la orden de sacrificar una vaca, la edad y el color de la vaca, ¿vale? ¿Cuál es la lección de esto? Es decir, si a ti se te ordena sacrificar un cordero, a ti no te interesa qué color tiene el cordero, qué edad tiene el cordero, tiene que tener el pelo liso, tiene que tener rastas, ¿cómo tiene que ser el cordero? Si se te ordena sacrificar un cordero, sacrificas un cordero y ya está. Y uno de los problemas que ocurre con la religión, especialmente cuando se institucionaliza, es cuando coges estos libros de regulaciones o de jurisprudencia, tienen unas normas súper detalladas, que a veces cuando vas a los textos fundamentales, a las órdenes de Dios básicamente, no están tan detalladas, ¿vale? Y es posible que más adelante demos algunos ejemplos. Pero bueno, ellos dicen, queremos saber el color del animal. Qala, y Moisés responde, Innahu yaqul, Dios dice, Innaha baqaratun safra'un faqi'un lawnuha tasurrun nadirin. Tiene que ser una vaca de un color amarillo, intenso, y que le guste, que agrade a las personas que la observan, ¿vale? Es decir, se añade un grado extra de dificultad que antes no existía, ¿vale? Dirías, bueno, con esto se supone que ya deberían conformarse, ¿no? Pues ellos responden, قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ, de nuevo, dile a tu Señor, يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ, de nuevo, que nos aclare exactamente de qué tipo de vaca se trata, y luego añaden, إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا, todas las vacas son parecidas para nosotros, es decir, pese a todos estos detalles que se han dado, tienes que tener en cuenta que este pueblo técnicamente ha salido de Egipto y está en cierto modo vagando por el desierto, o sea, asumes que no hay muchas vacas realmente. Quiero decir, todo es bastante difícil. Pero ellos, fíjate, le están buscando tres patas al gato y Dios no para la orden, sino que entre comillas, les sigue el rollo, complica las cosas, ¿vale? Es decir, si tú tienes una actitud complicada de cara a la religión, tu religión se acabará haciendo más complicada, ¿vale? Y eso es una de las cosas que el Corán recrimina a estas personas. Así como hay personas súper espirituales que realmente no siguen las normas en muchos casos, porque lo importante es el amor a Dios, lo cual eso es un exceso. Luego esta gente tiene el otro exceso. Realmente ellos no están conectados con Dios, ni sienten reverencia hacia Dios. Todo esto es un juego, ¿vale? Es un juego de normas, si lo quieres decir así. Y todas las personas corremos el riesgo de acabar viendo la religión así, ¿vale? Entonces, cuando leamos estas historias, Dios nos ha revelado el Corán, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, para que razonéis, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, para que recapacitéis. Es decir, esto es como una lección. Yo te explico a ti qué cosas no hay que hacer y qué cosas hay que hacer y te doy ejemplos, ¿vale? Las historias son ejemplos. Y luego fijaos lo que añaden estas personas, وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهِ لَمُهْتَدُونَ. Y entonces, si Dios quiere, cuando Dios nos aclare todos estos detalles, si Dios quiere, estaremos guiados, ¿vale? Encontraremos el camino correcto, definitivamente. Claro, llama la atención que digan Insha'Allah, si Dios quiere, cuando realmente eres tú el que decide si sigue las normas o no las sigue, ¿vale? Cuando tú le dices a una persona, oye, por ejemplo, por poner un ejemplo, no quiero entrar en un tema controvertido, la lotería está prohibida, o un juego de azar, jugar a las tragaperras está prohibido. Esa persona te dice, pero bueno, si Dios no hubiera querido, yo no lo estaría haciendo. O esa persona juega, gana dinero y dice, pero bueno, Dios ha permitido que yo gane este dinero, no me puedes decir ahora que este dinero es haram, ¿no? Básicamente es echarle la culpa a Dios, quitártelo de encima, ¿no? Por ejemplo, el Corán nos habla de esta actitud. En Surat An-Nahl se nos dice, وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, las personas que creen en otros dioses, en fuerzas, en astros, en espíritus, dicen, لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ, si Dios no hubiera querido, no hubiéramos adorado nada aparte de Dios. Es decir, Él lo ha permitido. نَحْنُ وَلَا أَبَانَا, ni nosotros, ni nuestros ancestros. El hecho de que Dios haya permitido que lo hagan significa que no está tan mal, ¿no? Y básicamente el mensaje del Islam es no, tú eres responsable de tus acciones. No digas, vale, lo haré inshallah. Ese inshallah, que muchos quiere decir si Dios quiere, muchos musulmanes a veces también lo usamos en ese sentido, en el sentido de echarle la culpa a Dios o ponerle la responsabilidad a Dios, ¿vale? Entonces llama la atención que ellos digan eso. Y otra escena que menciona el Corán es que en el infierno habrá personas que dirán, لو أن الله هداني لكنت من المتقين, si Dios me hubiera guiado, yo hubiera sido una persona piadosa o recta o responsable, ¿no? Y a esas personas se les responde, بلى قد جاءكم الحق,
si no me equivoco, os llegó la verdad, ولكن أكثركم بالحق كارهون, pero la mayoría de vosotros no os gustó la verdad. Quiero decir, ya no estamos hablando de gente que no supo, estamos hablando de gente que ha sabido que algo es verdad, decidió tomar otro camino y ahora le echa la culpa a Dios. Si Dios me hubiera guiado, inshallah, si Dios hubiera querido, ¿vale? Y esto es una actitud que tenemos, son actitudes que tenemos de cara a la religión que tenemos que corregir, ¿vale? Y para eso están estas historias. Qala, innahu yaqulu, Moisés responde, Dios ha dicho, de nuevo, innaha baqaratun la dhalulun tuthiru al-ard. Tiene que ser una vaca que no esté adiestrada o preparada para labrar la tierra, ¿vale? Tiene que ser una vaca que no esté adiestrada para labrar la tierra, wala tasqi al-harfa, ni tampoco para regar el campo. Y luego añade musallamatan la shiyata fiha. Tiene que ser una vaca en buen estado, sin que tenga marcas, ¿vale? Fijaos, para que veáis un poco la profundidad de esto. Si yo tengo una vaca que está en buen estado y no tiene marcas, esa es la primera vaca que voy a utilizar para regar el campo y para labrar la tierra, ¿vale? Aquí Dios está diciendo que esté completamente sana, pero no se haya usado para trabajar. Eso es extremadamente difícil, porque es la vaca que más sana está, la que más se utiliza para trabajar. Es decir, si a vosotros os gusta que se os dé un sistema de normas, porque eso es lo único con lo que funcionáis, Dios os puede dar normas hasta el infinito, y os puede dar normas que son absolutamente imposibles de practicar, ¿vale? Pero esa no es la religión de Dios, esa es la religión de las personas. Las personas que necesitan canonizar, hacer listas, normas y normas y normas y detalles y detalles y detalles. Y una de las cosas que tiene el Corán, el Islam, es que es una religión natural. Si os fijáis, este sura, Suratul Baqara, y muchos otros suras similares, Dios se dirige a la gente de la escritura, que son gente que tiene escrituras y que tiene una forma de religión súper institucionalizada, con jerarquías, iglesias centrales, grados de poderío entre diferentes personas, de autoridad y normas, credos, toda clase de institucionalizaciones. Y a estas personas Dios les habla una y otra vez de Abraham. Cuando estas personas dicen, tenéis que escoger nuestro camino, nuestra religión, nuestro constructo, Dios que nos ordena responderles, Bal millata Ibrahim. Por el contrario, me quedo con la tradición de Abraham. Hanifan, una persona que se inclinaba hacia lo natural, musulmán, y se entregaba a Dios. En cierto modo es una forma de decir, toda esta parafernalia que habéis montado, yo la rechazo, o sea, vuelvo a la religión de Abraham. Abraham no tenía todas estas complicaciones, ¿vale? Y eres el patriarca, todos decimos que seguimos a Abraham, pero luego en la práctica cada uno se ha montado su chiringuito, ¿vale? Y esa es la idea. Yo vuelvo al original, ¿vale? Y lo original siempre es algo natural o es algo fácil. Y luego nos dice, قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ. Le dijeron a Moisés, ahora sí que nos has traído la verdad. Ahora que nos has dado 20 normas, ahora sí que lo podemos empezar a aceptar. فَذَبَحُوهَا, dice, y la sacrificaron, وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ, pese a que poco les faltó para no hacerlo, ¿vale? Aquí se está hablando de una tendencia humana, que es complicar la religión. Y complicar la religión y complicarlo todo. En cierto modo esto es comprensible. ¿Por qué es comprensible? Es como hemos dicho muchas veces, el enfado, los celos, son sentimientos humanos instintivos y naturales y aceptables. El problema es cuando se te va de las manos, ¿vale? Y no le pones un límite. La necesidad que tenemos de tener las cosas ordenadas no es necesariamente mala, ¿vale? Pero a veces se nos puede ir de las manos. Y el tema este es un tema que llama la atención porque en el Islam hay mucho hincapié en que la religión debe ser algo natural y fácil, ¿vale? Din al-Fitra es la religión de la naturaleza humana y debe ser algo fácil, relativamente, ¿vale? No estoy diciendo aquí ahora que buffet libre, cada uno haga lo que quiera, pero es cierto que si el Islam es una base, a veces edificamos sobre esa base y a veces esas cosas que edificamos pues son artificiales hasta cierto punto, ¿no? Cuando alguien presenta una idea, como en este caso la idea de Abraham o la idea de Muhammad, que es la misma, es decir, la idea de un Dios único, claro, mucha gente lo empieza a aceptar y empiezan a surgir normas, cómo tenemos que hacer las cosas y qué cosas no tenemos que hacer, ¿vale? Entonces se crea una necesidad de listar, de hacer listas, de hacer cánones, de hacer libros de jurisprudencia que detallan las cosas, y eso de entrada no es algo malo. Pero cabe la posibilidad de que empecemos a añadir cosas, por ejemplo, el caso de la jurisprudencia islámica. El Islam como que es muy natural, ¿vale? Te higienizas con agua, si tienes una impureza, es decir, una suciedad, la eliminas, pero a veces vemos que
eso se complica mucho. Es decir, se añaden muchísimas normas y regulaciones muy específicas, ¿vale? Es decir, que mucha gente en su vida práctica no siempre les va a servir. Si tú le das a alguien un libro de jurisprudencia, casualmente esta mañana tenía yo en casa un libro que se llama Fiqh, jurisprudencia, lo esencial, ¿no? O algo así, lo básico. Ponía, está hecho para nuevos musulmanes. Pero cuando empiezas a leerlo, hay un montón de detalles. Cuando vas al baño, tienes que higienizarte, vale. Tienes que sacudirte tal número de veces, tiene que ser un... Y dices, ¿realmente todo esto es necesario? Tú le puedes decir a una persona, tienes que higienizarte y no dejarte ninguna mancha, ya está. No hace falta que le digas 7 veces, luego tienes que dar 3 pasos atrás, luego tienes que girarte 90 grados, luego tienes que caminar 8 pasos, porque la gente cuando ve eso dice, esto no es una religión natural, ¿vale? Y a veces el sabor ese tan natural que tiene el Islam y que tiene la Sunna, a veces quizás lo pervertimos un poco, ¿no? Quiere decir, somos humanos, no hay problema, pero estas historias que nos menciona el Corán es precisamente para que hagamos un autodiagnóstico, ¿vale? Y creo que a veces esto se debe a las ideas preconcebidas de lo que tenemos, de lo que se supone que tiene que ser la religión. Me explico. Si tú le dices a una persona en muchos casos, la religión es mucho más fácil y natural, esa persona te responde, no, la religión tiene que ser algo difícil y algo que restringe y prohíbe. ¿En qué te basas? Eso generalmente lo hemos adquirido de la cultura, no de la escritura, porque realmente el Corán siempre te da la sensación de que es una religión fácil. Dios desea lo fácil para vosotros. Entonces, en la práctica, muchas personas, sin darnos cuenta, en nuestro subconsciente, tenemos una idea preasumida de que la religión se supone que es difícil. Si yo escucho a alguien hablando de la religión y parece fácil, automáticamente sospecho, lo está intentando manipular para que suene fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy programado, y eso es algo subconsciente y nos cuesta mucho detectarlo. Pero tenemos que detectarlo. Quiero decir, el Corán está ahí para ayudarte a detectar estas cosas. Y esto en vida del profeta ocurría a menudo. Por ejemplo, había una gente de la escritura que tenía la idea de que determinadas posturas íntimas no se podían hacer cosas entre un marido y una mujer. Y el Corán, este versículo del Corán que dice, vuestras mujeres son vuestro campo de cultivo, acudid a vuestro campo de cultivo como os plazca, fue revelado en ese contexto, ¿vale? Realmente los hombres tenían esta idea de que determinadas posturas no eran legítimas, ¿vale? Y Dios lo que les está diciendo es, de forma suave, sin hablar demasiado explícitamente, lo cierto es que en la vida íntima podéis hacer lo que os dé la gana, realmente, ¿vale? Excepto quizás hay una opinión acerca de... Bueno, es igual, no vamos a entrar en detalle, pero es igual. Por norma, todas estas cosas son lícitas y están permitidas, ¿vale? Y el Islam, el profeta Muhammad, a lo largo de su vida, por ejemplo, hubo 3 de sus compañeros, que dijeron, yo no voy a ayunar, es decir, yo voy a ayunar sin parar. El otro dijo, yo no voy a casarme, no voy a mantener relaciones. Y el otro dijo, no me acuerdo, ¿no? Pero ya conocéis el hadith. De hecho, hay varias versiones del hadith, a veces, en algunas son 3 compañeros, en otras son 4, pero la idea es que ellos se colocan restricciones, ¿vale? No voy a comer carne, eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el profeta Muhammad a.s. cuando le llegó, o voy a rezar toda la noche, cuando le llegó esta información, él dijo, yo rezo una parte de la noche y luego duermo otra parte de la noche. Yo me caso, yo ayuno, pero también como, es decir, yo encuentro el equilibrio, ¿vale? Ese es mi camino. Y quien abandone mi camino no es de los míos. No te creas que más dificultad equivale a más piedad. Y de esto hay un montón de ejemplos, hay docenas de ejemplos en la vida del profeta, ¿vale? De que la religiosidad como más restrictivo significa más piadoso, el profeta Muhammad ﷺ no aceptó esto. Y cuando los musulmanes, o cualquier otro grupo religioso, ¿no? Pero cuando hay musulmanes que aceptamos esto, estamos aceptando algo que no viene del Islam, ¿vale? Señalaría incluso a otras fuentes, pero no lo haré. Pero sí que hay otras religiones o tradiciones que tienen una idea de que el mundo es sucio y si te alejas del mundo y sigues estas normas estrictas o sigues una lista estricta de normas, estás más puro y más cercano a Dios. Y a veces inconscientemente por la mezcla o por el hecho de que el Islam se ha expandido a culturas donde hay tabúes o había contacto con otras religiones, pues inconscientemente hemos adquirido esta actitud que no es una actitud islámica, ¿vale? Cuando algo está prohibido, pero cuando algo no está prohibido, no busques tú
el prohibir más de lo que Dios ha prohibido, ¿vale? De hecho, el profeta lo que les dijo a estas personas, alayhi salatu wassalam, es: yo soy el que tiene más conciencia de Dios, yo soy el más piadoso, y yo no me coloco estas restricciones, ¿vale? Por tanto, colocarse estas restricciones no os hace más piadosos que yo. El profeta Muhammad alayhi salatu wassalam dijo: da'uni ma taraktum, quedaos con lo que yo os he dejado, ¿vale? Estos son enseñanzas importantes que tenemos que... no siempre las tenemos en cuenta. El profeta añade: innama halaka man kana qablakum, sin duda, lo que destruyó a lo que destruyó aquellos que hubo antes que vosotros, bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, fueron sus cuestionamientos, digamos, y el exceso de sus preguntas. Claro, mucha gente te dice: oh, bueno, entonces el Islam no quiere que preguntes. No, eso no es así, no está hablando de eso. De lo que está hablando es de hacer cuestiones innecesarias, ¿vale? Como en este incidente de la vaca. Se les ha dado una orden fácil y tú quieres complicarlo, ¿vale? Cuando se te ha dado una orden fácil, es fácil. Quiero decir, acógete a esa facilidad, aférrate a esa facilidad y no lo hagas tú más complicado, ¿vale? وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, que significa llevar la contraria a sus profetas. Y no llevar la contraria, en este caso le están llevando la contraria para hacerlo más difícil. Y a veces inconscientemente nosotros llevamos la contraria a nuestro profeta y al Corán para hacer la religión más difícil. Cuando la religión dice: toma todo este camino amplio, nosotros decimos: no, yo quiero un camino estrecho. Entonces te crees que eres más piadoso que el profeta alayhi salatu wassalam. Y luego el profeta añade: فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, si yo os prohíbo una cosa, apartaos de esa cosa, ¿vale? Dejadla de lado. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, y si yo os ordeno una cosa, haced de ella lo que esté dentro de vuestra capacidad. Y es muy interesante que cuando está hablando de la prohibición, no dice: cuando os he prohibido algo, dejadlo en la medida de vuestra capacidad, ¿vale? Es decir, las drogas están prohibidas, dejadlas, punto. Pero cuando se os da una orden, que es algo activo, y no siempre puedes hacerlo al 100%, el profeta que dice: hacedlo mastata'tum, dentro de vuestras capacidades, ¿vale? Por ejemplo, es decir, eso da mucha tranquilidad en lo que se refiere al din. Por ejemplo, el dinero obtenido de formas ilícitas, de forma haram. Ese dinero es haram, vale, todos lo entendemos. Pero, por ejemplo, yo puedo trabajar en una empresa y dentro de esa empresa mi jefe me paga la nómina, ¿vale? Pero ese jefe a lo mejor ha explotado a otros trabajadores y parte del dinero que tiene es sucio. Entonces, cuando él me paga la nómina, yo tengo que rechazarla porque es sucio. El profeta está diciendo: haced dentro de vuestras capacidades. Hay cosas que están fuera de tus manos y simplemente no las puedes cambiar. Porque si te pones en ese plan, no vas a poder practicar el Islam nunca. Claro, estás queriendo un mundo perfecto y un Islam perfecto y una vida perfecta, y eso no existe. A mí Dios me ordena ganarme la vida honestamente. Así que yo busco un trabajo, me contratan en una empresa, cobro mi nómina y punto. Yo no empiezo a decir: pero el jefe un día vendió una botella de alcohol y parte de ese dinero es mi nómina, entonces este dinero es haram, entonces de los 1000 euros que cobro tengo que hacer un cálculo y 124 euros los tengo que separar porque son haram. Quiero decir, no te compliques la vida, eso está fuera de tu ámbito, ¿vale? Tú sales a la calle, vale, está prohibido fumar porros. Tú sales a la calle y puedes cruzarte con alguien que está fumando porro y parte de ese humo lo vas a tragar. ¿Qué le vamos a hacer? No puedes empezar: oh no, que esto es haram, que si tomas un embriagante 40 días tu oración no es aceptada. Porque hay gente que tiene la inclinación a esto. Es como que la religión es tan fácil y aburrida, es tan fácil que necesitan toda esta movida, necesitan más detalles, más leyes. Que yo por eso creo que es importante tener hobbies. Es importante que sí, te guste el Islam, pero también te guste, yo que sé, el fútbol o te guste otra cosa. Porque si no, todo ese déficit de hobbies, de información que necesitamos para hacer la vida más guay, lo vas a coger en el Islam. O sea, ¿y qué vas a hacer? Más normas, más leyes, haram, esto mira, esta gente no, esto sí, esto no. Y vas a complicar algo que es fácil. La religión es natural y la religión se adapta a tu vida, ¿vale? La religión no ha venido a bloquearte todos los caminos en tu vida, ¿vale? Sino a facilitártelos. Esto es un poco una cosa que digo así a nivel muy general, pero si tú ves que tu práctica del Islam te está haciendo la vida, te está ahogando, eso no es el Islam. Quiero decir, es el Islam, pero es una versión del Islam, es algo que alguien ha añadido cosas, y esas cosas te están dificultando la vida, ¿vale? En fin, no quiero repetirme, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna ad-dina yusra, la religión es fácil.
Esto no lo digo yo, ni lo dice el mufti de Egipto, lo dice el profeta. La religión es fácil. Nadie hace la religión rígida, severa, complicada, sin que le acabe derrotando, sobrecargando o abrumando. Cuando la gente dice la religión me abruma, es demasiado pesada para mí, me gustaría saber a qué te refieres cuando dices la religión. Porque si me das una lista de cosas a las que tú llamas la religión y empezamos a quitar todo lo que no está en el Corán explícitamente ni en la tradición del profeta, sino las normas que se han ido, o los tabúes culturales, porque seamos sinceros, es como lo del hayá, la modestia. En Islam, la modestia es un principio del Islam, pero cada uno la entiende a su manera. Si tú tienes un amigo francés, uno pakistaní, uno de Mali y uno marroquí, los cuatro tienen conceptos de la modestia diferentes, pero todos lo llaman modestia, ¿vale? Uno de ellos te dice, yo no puedo ni mirar a la mujer. ¿Por qué? Hayá, modestia. El otro te dice, yo puedo mirarla, pero no puedo hablarle. ¿Por qué? Hayá, modestia. Vale, el hayá, la modestia, es un concepto islámico. Pero tenemos que entender que la forma en la que lo entendemos en muchos casos se debe a filtros culturales, ¿vale? Que no digo que sean malos, ¿eh? Cada cultura es como es. Pero lo que sí es malo es insinuar que es una parte de la religión, ¿vale? O no saber distinguirlo. Porque, ¿qué va a pasar? Que luego cuando tú te desplaces a otra cultura, tú estarás interpretando como parte de la religión algo que no es esencial, ¿vale? Y esto del hayá, de la modestia, me llama la atención. En un mismo sitio, si tú traes a alguien a hacer una conferencia de un país, dirá, vale, mujeres y hombres, hayá. Pero si te viene otro de otro país, te dirá, no, aquí en medio tiene que haber un biombo, porque si se ven los hombres y las mujeres, si se ven, la yajuz, no está permitido, no es hayá. Esto es una opinión que existe. Yo lo respeto. Pero tenemos que entender que estas personas, todas las personas somos producto de nuestras culturas. Imponemos, añadimos cosas a la religión que forman parte de nuestras culturas, de nuestros miedos, de nuestros tabúes, y tenemos que ser conscientes de eso. A veces somos conscientes de que todo el mundo es producto de su entorno, menos los eruditos. Nos olvidamos que los eruditos también son humanos y también son producto de un entorno, ¿no? Y los libros de ciencia y todo eso, ¿no? Y hay gente, fijaos, el profeta dice que nadie hace la religión complicada sin que al final se le haga demasiado grande. Y hay personas que cuando estás deprimido te dicen, esto es porque no has dejado entrar a Allah en tu vida. Realmente, si dejo entrar a Allah en mi vida de la forma que tú me lo planteas, voy a acabar mucho más deprimido. Es decir, y cuando alguien ve que la religión no le vuelve optimista, sino que le vuelve más, todo es difícil, todo es haram, todo es impuro, toda la gente no sé qué, no puede hacer. Hay gente que la religión le deprime. Es decir, y es curioso que luego te venga alguien y te diga, no, es porque no te tomas en serio el Islam, o no haces lo suficiente. Este discurso de no haces lo suficiente y eres un sucio pecador, es parte del problema. Es parte del problema. Lo digo, hay que tener un equilibrio, ¿vale? Tampoco estoy diciendo aquí que la vida es un festival, pero hay que tener en cuenta que a veces nos pasamos de normas y de leyes y nos olvidamos de ser feliz y estar conectado con Dios y con la gente, al fin y al cabo. El Islam no te pide eso. Hay algunas citas más del profeta que quiero mencionar y ya termino con esto. El profeta Muhammad ﷺ dijo, Inna hadha ad-din, esta religión sin duda es matin, amplia, es muy grande. Fa'ubilu fihi birifq, entrad en ella con calma, poco a poco, ¿vale? Esto lo digo tanto para los que entran al Islam como para los que lo empiezan a practicar. Y el Islam y el comunismo y cualquier ideología, quiero decir, o cualquier visión del mundo. Cuando entras en una visión del mundo, a veces entras muy emocionado y aprietas el acelerador demasiado, ¿vale? Por eso el profeta te dice, entrad en ella. De hecho no dice, fadkhilú, entrad en ella, dice, fa'awbilú, penetrad en ella. Ya en esa palabra existe un elemento de gradualidad. Y luego dice biref, con calma, entrad con la calma. Este es mi gran consejo a la gente que empieza a practicar el Islam, calma, ¿vale? No intentes decir, voy a rezar las 5 y todas las sunnah y por la noche voy a rezar toda la noche. Y mañana tienes que ir a la universidad, por ejemplo, a trabajar. Sí, pero lo hago por Allah. Allah no te está pidiendo que te pongas todo este peso encima. Es decir, y la sunnah del profeta lo deja muy claro, ¿vale? Tenemos que saber equilibrar las cosas, ¿vale? O yo qué sé, esto me pasa, hay gente que dice, me encuentro mal, no sé qué, no sé cuánto, vamos al médico. No, voy a hacer el hijama, porque es la sunnah. Tengo que comprar semillas negras, porque he leído un hadith que el profeta dijo, el habbatu sauda, las semillas negras. Es decir, no intentes coger todo lo que pase por tus ojos
y de una forma no crítica ponerlo todo en práctica, ¿vale? Estas son cosas que a veces necesitas ayuda de otras personas que vayan poco a poco y te ayuden, ¿vale? La última cita del profeta, esta es súper importante, Dios ha hecho algunas cosas obligatorias. Muy bien, no vayáis a saltar los límites, ¿no? Y ha colocado unos límites, no los sobrepaséis, ¿vale? No los transgredáis. Cosas que están lícitas y cosas que son ilícitas. Y luego el profeta dice, y luego Dios ha permanecido en silencio en relación a algunas cosas. Es decir, hay cosas sobre las que Dios no ha dicho nada, ¿vale? Y estas cosas cada uno decidirá lo que tiene que hacer, como las relaciones íntimas. Lo siento, yo no acepto un libro de 20 páginas diciéndome qué se puede hacer en la vida íntima porque Dios y su profeta no me lo han dicho. Lo han dejado a mí albedrío, el mío y el de mi pareja, ¿vale? Por eso a veces digo, este exceso de normas no es del Islam, el espíritu del Islam no es así. Dice el profeta. Hay cosas en relación a las cuales Dios ha permanecido en silencio. ¿Por qué? Porque se ha olvidado eso. O porque lo ha dejado en manos de los clérigos, que luego lo compliquen. No, el profeta dice, Rahmatan lakum, como un acto de misericordia para vosotros, ghayra nisyan, y no por olvido. Hay cosas de las que Dios no ha dicho nada, como un regalo específico para vosotros, y no por olvido. Porque es imposible llevar una vida en la que absolutamente todo está detallado con absolutamente toda clase de lujo de detalles, ¿vale? Dice el profeta. Por tanto, no vayáis detrás de esas cosas buscando. No busquéis tres patas al gato, ¿no? Podríamos decir de forma moderna. Por tanto, pido a Dios que nos ayude a interiorizar el din tal y como es, que es un din natural y es un din que se adapta a todo. Es como el agua. Tanto si entra en un río, como si entra en un mar, como si entra en un océano, se adapta, ¿vale? Y el din es así. Y cuando ves que hay extremada dificultad, quizás no es el din, sino que es algún aditivo, o es una religión llena de aditivos, ¿vale? Pido a Dios que nos ayude a interiorizar ese Islam, porque ese es el Islam que la gente lo verá y lo querrá adquirir, ¿vale? Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.